Episodio número 2867. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este lunes 29 de julio. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? En el marco de esta lección número 5, Milagros alrededor del lago, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Esta semana estamos abordando esta maravillosa lección, una lección sin precedentes, pero también estamos escuchando los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Para hoy no tenemos ningún comentario, pero sí mañana, con la ayuda del Señor, mañana martes, vamos a estar escuchándolo y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos hables y cada uno de nosotros los que podamos no solamente captar la lección, sino también compartir lo aprendido con nuestros amigos, familiares y todo el que nos rodea. Bendice a cada oyente de manera muy especial y bendice también a sus familias, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 5, los versículos del 1 al 20, para responder a la pregunta: ¿qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Uno de los textos que más me gusta del Evangelio de Marcos, y especialmente porque entiendo que hay un gran contenido especial para nosotros. Así que les invito para que nos podamos gozar en esta lectura de Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús
les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahí está esta interesante lectura de Marcos capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Este es nuestro comentario: que el enemigo va a reclamar sus víctimas y no las querrá soltar, pero más poderoso es Jesús, quien somete al enemigo y lo expulsa lejos de nosotros para darnos la victoria. Ese es nuestro comentario, porque realmente pienso que Jesús es todopoderoso. No necesita estar en un nivel como el que a veces nos encontramos nosotros dudando de qué va a pasar. Jesús está seguro de lo que hace. Y nosotros, si estamos con Él, debemos también tener la seguridad de la victoria, de la salvación y de la gloria que acompaña a cada hijo de Dios que se somete a su voluntad. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente, a donde estaban los gadarenos, no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores. Rompiendo con toda restricción, él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con las piedras. Nadie lo podía dominar. Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase se postró es traducción del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Yo siempre digo que hubo una acción por parte de los hombres, pero una conversación por parte de los demonios. ¿Por qué? Porque cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos la súplica de ayuda susurrada por el hombre. Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, él les permitió entrar en estos. Todos esos animales, cerca de 2000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera
lo que pedían. Obviamente, sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene dos características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros, tal y como lo dice Números 19, 11 y 16. Pero también los cerdos eran animales inmundos, tal y como lo dice Levítico 11:7. Lo interesante es que también, en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios, 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos, 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya, 2 puntos para Satanás, pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo, 3 puntos para Jesús. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. Y es que, imagínense, este hombre no tenía ni un estudio bíblico, no tenía absolutamente nada de teología, nada de profundidad, pero Jesús lo mandó a que hiciera la obra misionera para aquellos que se creen que no pueden hacerlo porque no tienen la capacidad. Un argumento que nadie puede refutar es la vida de una persona transformada. La gente te puede discutir de cualquier asunto bíblico, puede decir no, porque ahí no quiere decir eso, no, porque ahí quiere decir aquello. La gente te puede discutir acerca de lo que ellos interpretan que la Biblia dice, pero lo que nadie puede discutirte es de una vida consecuente, consagrada y transformada por el Espíritu Santo. Y ese fue el más insólito de los misioneros, precisamente porque tenía una historia que contar, a pesar de que no tenía quizás una teología profunda. Se hace la pregunta final: ¿qué esperanzas puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con las que estés luchando? Aquí nuestro comentario. Si Jesús tiene poder sobre las cosas inanimadas, incluso tiene poder por encima de los demonios, con mucho más razón, tiene poder para resolver ese problema que te agobia, para vencer el pecado que te asedia. Incluso tiene poder para librarte de la culpa y el temor. Por lo tanto, hay poder, sin igual poder, como dice el himno, en la sangre de Jesús. Escuché clarito que dijeron amén, hubiese dicho Mar, porque de verdad, qué maravillosa realidad de que hay poder en Jesús, de que Él te libra de la culpa, del temor, de la ansiedad, del estrés, incluso de la muerte. Por lo tanto, no tenemos nada que temer de lo que el enemigo pueda hacer, porque más poderoso es quien está con nosotros que el que está contra nosotros. Y hay otra cita también que se encuentra dentro del devocional Hijos e Hijas de Dios, específicamente del 11 de marzo, titulado Dependencia de Dios. Noten lo que dice esta poderosa cita: la fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado mediante el sufrimiento y el dolor humanos, mediante el insulto, el reproche, el maltrato, la burla, el rechazo y la muerte.
Él vela por ti, tembloroso Hijo de Dios. Él te asegurará bajo su protección. Nuestra debilidad en la naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al Padre Celestial, porque Él, Cristo, murió para interceder por nosotros. Del libro Hijos e Hijas de Dios, específicamente del 11 de marzo, titulado Dependencia de Dios. Y es que no podemos, de verdad, otra cosa que agradecer a Dios, porque nuestra fortaleza reside en Él y no en nosotros, porque Él vela por nosotros, porque Él pagó nuestra salvación mediante su sufrimiento, mediante su dolor, mediante el insulto, mediante el reproche, el maltrato, la burla, el rechazo y su propia muerte. Por lo tanto, hay seguridad de salvación en Jesús, no en nosotros. Una vez más repetimos la frase que siempre mencionamos de Martín Lutero, cuando decía: cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme, pero cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. Y es por eso que tenemos seguridad de salvación. A propósito, hay otra cita. Esta se encuentra dentro de Mensajes Selectos, específicamente en el tomo 1, página 144, párrafo 3, dentro del capítulo 16, exhortaciones a lograr un reavivamiento. Y agradezco a nuestro hermano Omar Medina por haberme compartido esta cita, la cual comparto también para ustedes. Note lo que dice esta cita imperdible. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Del libro Mensajes Selecto, dentro del tomo 1, página 144, párrafo 3, y específicamente del capítulo 16, exhortaciones a lograr un reavivamiento. ¿Qué cita más sublime? ¿Qué cita más poderosa? El saber que no hay nada que Satanás tema tanto como que tú y yo quitemos todo impedimento para que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros. Y es posible que si confesamos nuestros pecados, si nos apartamos de ello y que con fe divina demandemos las promesas divinas, los demonios no pueden estorbar la obra de Dios. El Espíritu Santo descendrá y alcanzaremos la victoria. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido, ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? Claro que sí. Jesús escuchó el susurro de este hombre que estaba endemoniado, que tenía una legión, y una legión estaba compuesta
no menos de 5,000 o 6,000 soldados, suponiendo que fueran solamente 2,000, uno por cada cerdo. Eran muchas las voces que estaban gritando, pero Jesús escuchó el susurro de este hombre y también le dio la sanidad. Por lo tanto, Dios también te da la victoria, te da la fortaleza, si clamas a Él y al menos le susurras que deseas que Él entre a tu vida. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque no hay cosa que el enemigo pueda hacer que nos impida llegar a ti. Tú eres más poderoso que él. Por lo tanto, reclamamos tus promesas en nuestras vidas. Aleja, oh Dios, el enemigo de cualquier persona que esté escuchando este tema en esta hora, y que juntos podamos clamar a ti y recibir liberación. Que nada ni nadie nos aparte de ti. Que el enemigo no tenga parte en nuestra vida y nuestra familia, sino que podamos, con un grito de victoria, con un susurro al menos, poder clamar a ti y ver tu gloria manifestada en nuestras vidas. Bendícenos de tal modo que podamos ser de bendición para todo el que nos rodea, especialmente para nuestros familiares, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 30 de julio en la montaña rusa con Jesús. Esto se va poniendo más interesante dentro del marco de esta lección número 5, Milagros alrededor del lago, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.